Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Fernanda Alfaro Ponce. Actualmente me encuentro estudiando la nivelación de la licenciatura en la modalidad no escolarizada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. La presentación que a continuación veremos es una recapitulación de todos los temas de la materia de epidemiología que se vieron durante esta unidad. Bien, para empezar, primero definiremos lo que es epidemiología. Y epidemiología es parte fundamental y esencial de la medicina que se encarga de investigar el origen y propagación de las enfermedades, con el objetivo de mantener un control de las mismas a través de la vigilancia mediante herramientas de prevención. Existen diferentes definiciones para lo que viene siendo epidemiología. Todas concluyen en que es la que se encarga de estudiar las causas de la enfermedad. Bien, la OMS nos da una definición más detallada que menciona que es el estudio de la distribución y los determinantes estados o eventos principalmente de las enfermedades relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Bien, hablemos un poco de historia de la epidemiología. Pues la epidemiología nace aproximadamente hace 150 años de una manera formal. Surge con el propósito de explicar la dinámica de salud de las poblaciones y busca descubrir su origen y propone medidas para prevenir las enfermedades y sus consecuencias. Pero la epidemiología no actúa de una manera sola, se necesita apoyar de diferentes ciencias para poder lograr su objetivo, y estas ciencias son la biología, la estadística, la sociología, la psicología. La epidemiología es una parte fundamental que nos ayuda, como ya mencionamos, a descubrir las causas de las enfermedades, pero durante las epidemias contribuye a desarrollar un papel muy importante, ya que es esta la que nos ayuda a buscar las herramientas para prevenirlas, lo que está pasando actualmente con el coronavirus. Es el estudio epidemiológico que han realizado para esa enfermedad que actualmente se tiene y que no se cuenta con vacuna. La epidemiología descubrió la manera en la que se está propagando el virus y nos dio las herramientas para poder prevenirlas, que fue el uso de cubrebocas, la sana distancia y evitar estar cerca de personas a menos de 1 metro, que viene siendo la sana distancia. Pero ¿quién fue el fundador o el padre de la epidemiología? Pues como fundador o padre de la epidemiología se le conoce a John Snow, el cual nació en 1813 en Inglaterra. Actualmente es considerado por la comunidad científica como el padre de la epidemiología moderna. Aparte de ser epidemiólogo, fue un destacado anestesiólogo. Desde pequeño él mostró un interés por la medicina, así que desde los 14 años se fue con un médico farmacéutico quien lo fue encaminando a su carrera de medicina. Pero a los 17 años él vivió una de las primeras epidemias que se vivían en Inglaterra, y fue la epidemia del cólera, en la cual pues ayudó a muchísima gente y fue lo que le ayudó a desarrollar su instinto o el ser el médico, un gran médico investigador. En 1836 se matriculó a una escuela de medicina. Desde muy pequeño él tenía o notaba mucho interés por la observación. Entonces, estando en esa escuela, él empezó a observar que los estudiantes que manejaban los cuerpos se empezaron a enfermar. Entonces decidió hacer investigaciones y descubrió que los estudiantes que manejaban los cuerpos para conservarlos se estaban intoxicando por el olor al vapor del ácido, del arsénico con lo que manejaban dichos cuerpos. Pero no fue eso lo que lo llevó a ser el padre de la epidemiología, sino la investigación que hizo sobre el cólera y la bomba de Broad Street. Él notó que mucha gente se empezó a morir por esta enfermedad, que era el cólera. Entonces realizó una investigación muy a fondo, en la que creó una hipótesis que decía que la ingestión de materia mórbida actuaba en los intestinos y se eliminaba por las heces. Esta materia mórbida no era visible ante el ojo humano. Entonces, empezó a hacer diferentes estudios y analizó las aguas cercanas a donde la gente estaba enfermando, y decidió ir a las casas donde las personas estaban enfermas y coincidió que eran aguas que se tomaban de esa bomba, de la bomba de Broad Street. Entonces decía él que esas aguas estaban contaminadas. ¿Por qué? Porque contaminaban a las personas, al ingerirlas se desarrollaba en el intestino, creaba un síndrome diarreico y esas aguas volvían a irse al río, donde otra vez las personas las volvían a ingerir y se volvían a enfermar.
llevó su hipótesis en ese tiempo a lo que vendría siendo actualmente el Consejo de Salubridad, la enseña y les menciona lo que estaba pasando. Ellos deciden, pues, cerrar la bomba de Broad Street y se notó que hubo una reducción en la incidencia y en la morbilidad. Bien, pero como toda ciencia tiene sus usos, alcances y limitaciones. Como usos tiene identificar la etiología y los factores de riesgo de la enfermedad, vigilancia de la enfermedad, prevención de enfermedades, valoración de pruebas diagnósticas y tratamientos. Los alcances son que nos ayuda a tener control de las enfermedades infecciosas a través de las vacunas y de los medicamentos. Crea nuevas ramas de estudio, identificación de grupos y áreas con prioridad de uso de programas de salud y se crean programas de promoción y prevención a la salud. Las limitaciones con las que cuenta la epidemiología es debido al abuso de la estadística que tiene y el tipo de estudios que utiliza para realizar sus estudios, que son observacionales y experimentales, los cuales no tienen la claridad para demostrar los agentes causales. Hay una dificultad en esta parte. Bien, como ya habíamos dicho, la epidemiología no se basa solamente en una sola rama, sino en diferentes, como son la biología, diferentes ciencias, la psicología y la sociología. También se apoya del método o de métodos para poder realizar sus estudios epidemiológicos y darnos una solución a la causa de la enfermedad. Pero primero definiremos qué es un método. Pues un método es la manera de realizar un procedimiento a través de una forma sistematizada, es decir, a través de pasos. Bien, la epidemiología se basa en el método científico, epidemiológico, clínico, que nos dan en conjunto una epidemiología clínica. El método científico pues es el que se conoce como el que se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y está constituido por etapas. El método científico y el método epidemiológico y el método clínico juntos nos ayudan a la modernización del sistema de salud. Lo único en lo que difiere cada uno es el objeto de estudio que tienen, que el método epidemiológico estudia las causas de las enfermedades y el método clínico estudia a la persona ya enferma. Como nos ayudan a formar lo que viene siendo la epidemiología clínica, pues la epidemiología clínica se encarga de estudiar, como la diapositiva lo dice, las determinantes y efectos de las decisiones clínicas, los grupos de personas para obtener evidencia necesaria para la toma de decisiones, por lo que ésta hace sus aplicaciones dependiendo de cada parte que estudia, como lo vemos en la diapositiva. Cuando estudia la cuantificación de la frecuencia y distribución de los hechos clínicos, lo hace para el análisis de la causalidad y las consecuencias de la enfermedad, y así con cada una de las partes que va estudiando la epidemiología clínica. Bien, la epidemiología también tiene lo que viene siendo mediciones y variables que se utilizan en el proceso del estudio epidemiológico. Y vamos a definir algunas de las variables y mediciones con las que contamos en epidemiología. Pues medición es la aplicación de un número o una calificación a alguna propiedad específica del individuo, población o evento. Aquí tenemos un ejemplo que dice que mide el crecimiento del menor, que es da una calificación a un individuo. Como resultado, el infante se calificará como bien nutrido o mal nutrido. También tenemos lo que viene siendo la razón, y la razón se define que es la que indica cuántas veces sucedió el evento o el hecho que está en el numerador con respecto al hecho que está en el denominador. Un ejemplo es la razón de masculinidad, número de hombres con número de mujeres. Otro ejemplo es tasa de mortalidad, y esta se refiere a las defunciones por cualquier causa en la población, como lo vemos en la gráfica, dice tasa de mortalidad del coronavirus en China por edad. Bien, la prevalencia es otro de los términos que utiliza o de las fórmulas que utiliza la epidemiología para sacar sus porcentajes, la cual dice que mide la proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en la población. No hay tiempo de seguimiento. En la incidencia hay tiempo de seguimiento, y esta dice que son los casos nuevos que se presentan en una población en un tiempo determinado. Existen variables epidemiológicas, y estas variables epidemiológicas son tiempo, espacio y persona, pero vamos a definir primero a las variables como
atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de estudio que cambian de situación con respecto al tiempo en un momento a otro. Tenemos que es persona. Persona la vamos a definir como que es la que mide los rasgos, cualidades, propiedades de la persona. Edad, sexo, grupo étnico, estado civil. Aquí tenemos un ejemplo, que las personas malnutridas son las más propensas a desarrollar anemia. Tenemos otro variable que es lugar. Este ayuda al conocimiento de la frecuencia de una patología en determinado lugar, el análisis de dichas patologías con respecto a ciertos factores que se detectan en dicho lugar. La distribución demográfica del dengue puede ser un ejemplo. Y por último tenemos una variable que se llama tiempo, y esta se refiere al tiempo o periodo en la que el individuo presenta una enfermedad por la exposición al agente causal, y puede ser en horas, en días, en meses o en estaciones del año, como aquí sería época de la influenza, tiene estacionalidad, lo cual permite anticipar su recurrencia. Otros de los conceptos que maneja la epidemiología son enfermedad y diagnóstico, y enfermedad la conocemos como cualquier alteración en el cuerpo que no nos hace sentir cómodos. Pueden ser alteraciones físicas o alteraciones mentales. Y el diagnóstico es el nombre que se le da a la enfermedad, la cual obtuvimos del análisis de los signos y síntomas. Otros conceptos son el concepto de caso. Caso es persona o animal enferma o infectada con características clínicas de laboratorio y específicas y epidemiológicas específicas. La clasificación internacional de las enfermedades es un manual o inventario que cuenta con todos los posibles diagnósticos médicos. La sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar una enfermedad. Especificidad es la probabilidad de para detectar un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. Los valores predictivos proporcionan estimaciones de la probabilidad de la enfermedad y son los valores que conocemos como positivos o negativos. Pero bien, la epidemiología define a la enfermedad, la epidemiología define al diagnóstico como es la manera en que reconoce la clase o grupo a la que pertenece el síndrome del paciente, de modo que sobre la base de la experiencia previa con dicha clase se puedan realizar actos clínicos de manera adecuada. También la enfermería tiene la definición para diagnóstico y la define como un juicio clínico sobre las experiencias, respuestas de un individuo, una familia o una comunidad, real o potencial, de un problema de salud. Otro de los conceptos que utiliza son signos y síntomas. Signo es la manera o una forma objetiva de presentar un signo como un prurito, una ictericia, o sea, la manera es una forma de ver lo que está sucediendo, eso es un signo, una forma objetiva, y un síntoma es algo subjetivo, algo que no vemos, como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, que solamente el paciente lo tiene, y el signo se puede ver a simple vista por otras personas y no solamente por el paciente. Bien, todo esto de tener un control de las enfermedades se va a realizar de una manera a través de la vigilancia epidemiológica, la cual se rige por la norma 017. Y esta norma nos va a ayudar a tener una vigilancia con ciertos caracteres que se le piden para poder realizar esta vigilancia epidemiológica. Pero la vigilancia epidemiológica en sí, ¿qué es? Pues es la recolección y análisis de información sobre los problemas de salud. Una vez analizados y teniendo toda la recapitulación de todo lo que ha sucedido con la enfermedad, se hace o nos dan las pautas para lograr la prevención de esta enfermedad. Esa es la función de la vigilancia epidemiológica. Bien, pues aquí dejo las bibliografías que utilicé para sacar esta información. Y pues de antemano quisiera agradecer a la asesora que siempre estuvo al pendiente de todo lo que me interesaba y siempre resolvió mis dudas. Pues muchísimas gracias y espero el video les haya servido de algo.